Escándalo es el nuevo régimen laboral para los jóvenes. Señor, vamos primero con el a favor, en contra, una monedita. ¿Qué hacemos? Señor Ricardo Herrera, ¿cómo está usted? Milagro, bienvenido al programa. Muchas gracias. Usted es un liberal, ¿verdad? Así es. Así es. Ya, entonces estaba en lo correcto. Él es abogado laboralista, está a favor de la ley que va a regir el señor, bueno, está en eso, ¿no? Estamos en eso. Javier Barreda, ex viceministro de Trabajo. Usted está de empleo. Y usted está en contra. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién empieza primero? Bueno, los que están a favor de la ley. A favor de la ley. Hay que ser corteses. Entonces, la primera pregunta que les quiero plantear a ambos, y les vamos a dar el mismo tiempo para que no se piense de que estamos inclinando la balanza por alguna posición. Señor Herrera, se supone que a la hora de buscar la formalización, uno busca incentivar, ¿no es cierto?, a las empresas para que justamente, como se ha dicho, de cada 10 jóvenes solo hay uno formal, ¿no? Ese es uno de los principales argumentos del Ejecutivo. Entonces, la primera pregunta que quería plantearles es, ¿una formalización que atente contra los derechos laborales de la masa no es una incongruencia? Lo que pasa es que creo que más que pensar en posibles atentados contra derechos laborales, hay que pensar en si es posible crear regímenes laborales particulares distintos al régimen general. Ya existen en el Perú. El régimen de la agroindustria, por ejemplo, permite la posibilidad de que en el jornal diario se le pague al trabajador agricultor parte de su CTS y parte de su gratificación. En el régimen de la exportación no tradicional se permite contratos a plazo fijo renovables indefinidamente, cuando en el régimen común el límite es 5 años. Y en el régimen de la microempresa, por ejemplo, hay derechos laborales inclusive menores a los del régimen laboral juvenil, que hoy día se publicó la norma, la ley, y mañana entra en vigencia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay regímenes laborales con derechos laborales menores? Y creo que la respuesta va por el lado de porque son públicos objetivos distintos y se trata fundamentalmente de, a través de políticas de Estado, promover la formalización del mercado laboral. Entonces, tenemos una legislación como la de la microempresa, pensada para que ingresen a la formalidad trabajadores en las empresas más informales del país, donde solamente el 8% de trabajadores que laboran en la microempresa están en planilla. Pero si uno va al hueco, a polvos rosados, polvos azules, va a darse cuenta de que los dependientes de los puestos trabajan, sin duda alguna subordinadamente, hay una relación laboral real, pero perciben remuneraciones por debajo del mínimo vital. No están en planilla, no tienen seguridad social, no hay fondo de pensiones, no hay vacaciones, no hay utilidades, no hay gratificaciones. Están en la precariedad total, contrariamente a lo que la OIT llama el trabajo decente. Entonces, lo que pretende esta ley, creo yo, es tratar de darles la oportunidad del primer empleo formal, el ingreso al mercado laboral a muchachos entre 18 y 24 años de edad que tienen serios problemas de empleabilidad. La tasa de desempleo de ellos es 9.2% según el INEI, cuando el promedio nacional es 4.4%. Entonces, ¿por qué no los contratan las empresas? Básicamente creo por dos razones. Primero, porque no tienen experiencia, no están calificados, no tienen especialización, y además porque las empresas piensan que mientras capacitan a este muchacho, va a haber una curva de aprendizaje en la cual no van a ser muy productivos, y cuando ya aprendan a hacer algo en el trabajo, probablemente se vayan a otra empresa. Muy bien. Entonces, un segundo, deténgase ahí, acabó su tiempo, y la misma pregunta para el doctor Javier Barreda, que está en contra de Totalmente en contra. Es una ficción lo que se plantea en la ley. Por varias razones. Cuando se ha reducido la informalidad en el país, es cuando ha habido mayor inversión privada para generar puestos de trabajo, empresa, y esta se ha dado del 2004 a 2011, más o menos del 6% la reducción de la informalidad, sin reducción de derechos laborales. Es decir, es la inversión la que genera empleo y el buen empresario contrata y le paga bien al trabajador. Punto 2. Los regímenes especiales de la microempresa no han formalizado. Solamente en el 2013, Milagros, se han generado aproximadamente en el sector privado formal cerca de 180.000 puestos de trabajo, de los cuales 140.000 son régimen 728. El régimen con dos ratificaciones, CTS y todos los derechos. Solamente la microempresa ha generado formalmente 10.000 puestos de trabajo en una ley y 20.000 en otras leyes. Es decir, el sector informal no se va a formalizar flexibilizando derechos laborales. Y lo muestran las cifras. Pero hay algo más grave. No es el primer empleo, como dice Ricardo. Cuando el joven deja de estar 3 meses en planilla formal y ha estado en planilla antes, ese joven va a ser contratado por el empresario astuto
no todos, pero algunos, hacen la trampa con la ley, van a ser contratados con el nuevo régimen laboral. En otra empresa tal vez. Es decir, en estos momentos tenemos 310.000 jóvenes en el régimen privado, 728, Milagros, que van a perder su puesto de trabajo el próximo mes. 310.000 jóvenes. Esos 310.000 jóvenes, ¿qué es lo que va a suceder con ellos? El empresario va a esperar que pasen 3 meses y los voy a contratar con 3 sueldos y medio menos de lo que ganaba antes. Entonces, donde se vea la ley, no facilita la formación ni la capacitación. ¿Por qué? Y es lo que nos dice Ricardo. La promoción a la formación es voluntaria de la empresa, no es obligatoria de la empresa. Entonces, si la empresa, si quiere, se sujeta a una formalidad que existe ahí de 2% de la planilla para capacitación, pero es opcional. Pero si uno lee 2 cosas en el dictamen que son preocupantes. 1, la consulta. Ese dictamen entra el 11 de noviembre al Congreso, se aprueba el 26 de noviembre. Le piden consulta a 6 actores, CGTP, empresarios, laboralistas, solamente con opinión favorable de la Cámara de Comercio aprueban la ley, que me parece bastante inconsulto, no es democrático. Pero además de eso, toda la exposición de motivos apunta a un tema, Milagros, y acá acabo. Apunta a que la microempresa es informal. Entonces hagamos una ley hacia la microempresa, pero en estos momentos esa ley va a poder ser asumida por las grandes empresas, Ripley, Falabella, Totus, que pagan a los cajeros 800 soles, luego te van a pagar menos. Luego refuerza su pensamiento, señor Barreda. Usted ha hablado del empleo formal, pero el empleo formal obviamente trae consigo varios beneficios laborales. Así es. La mayor desventaja no es justamente la reducción de estos beneficios. O sea, digamos, un joven que sueña con entrar a una empresa y no todos son descalificados o no todos son aprendices. Hay muchos jóvenes que terminan pronto en un instituto, en una universidad y que están altamente calificados. Y vuelvo a mi pregunta inicial, que creo que no se ha resuelto bien. ¿No es una incongruencia soñar en la formalidad cuando al final de qué me sirve si mis beneficios van a ser reducidos? Usted es un abogado especialista. Imagino que cuando era joven y ingresó a un empleo formal, jamás imaginó que le iban a reducir, por ejemplo, la gratificación o, por ejemplo, la CTS o el pago de horas extras. Entonces, me gustaría que los dos ahondaran en eso, ¿no? La formalización, el empleo formal, ¿no es más bien el sueño de tener los beneficios laborales completos? ¿Cómo entender esta ley? A ver, en primer lugar, Milagros, no hay una reducción de beneficios, porque el punto de partida del público objetivo es el desempleado, que tiene 3 meses o más de desempleo, o aquel que nunca estuvo en planilla. Entonces parto de cero como joven e ingreso a una planilla con algunos derechos laborales. Y una acotación, perdón, le voy a dar el mismo tiempo. O sea, si un joven de 21 años actualmente está en planilla, ¿él no se va a ver afectado? Así es, no se va a ver afectado. O sea, solo los que no están en planilla, correcto. Ese es el público al que se está dirigiendo. Ricardo, salvo que deje de trabajar, está 3 meses fuera del mercado laboral, no está en planilla, pues está con recibos, etcétera. Ya. Y la empresa quiere contratar, lo ve que ese joven ha pasado 3 meses y está en el mercado laboral, digo, yo ven joven, te contrato, pero con los derechos reducidos, con 3,5 sueldos menos que antes. Ahí tenemos 2 tipos de situaciones. Primera situación, aquel joven que está emitiendo recibos de honorarios o está trabajando en general subordinadamente fuera de planilla. Ahí lo que tiene que hacer ese joven es denunciar, que además puede ser anónimamente, al Ministerio de Trabajo para que un inspector vaya a la empresa y verifique que realmente es un trabajador dependiente y lo ponga en planilla en el régimen general con todos los derechos laborales. Pero la ley está pensada para el joven que está desempleado 3 meses o más, y tengamos en cuenta una cosa, Milagros, el desempleo en el Perú, según estudios de la Católica y el BCR, hoy día es en promedio 2,5 meses. Entonces la persona que no consigue trabajo en 2,5 meses o más, ya tiene serios problemas de empleabilidad. No es atractivo para el mercado laboral. Entonces tenemos que atacar justamente ese problema social, de los que nunca han tenido oportunidad de trabajo en planilla y los que tienen un desempleo más prolongado que el común del país. Entonces, por eso decía, el joven que está en planilla ahorita, en la 728, con todos los derechos laborales, CTS, gratificaciones, utilidades, vacaciones, 30 días,
ese señor no se va a perjudicar. Y si el empleador lo vota, dice, bueno, pues lo voto. Tiene dos alternativas. Lo voy a reemplear, pero ahora sin derechos laborales. Bueno, a ver, primero, si eso pasa, tiene la posibilidad de denunciar esto al Ministerio de Trabajo para que un inspector vaya y corrija el exceso. O demandar judicialmente su reposición. O sea, tiene alternativas legales. Y ese joven, si es instruido, las va a usar. Ahora, tú ponías un buen ejemplo. Un joven de 21 años calificado profesional. Muy bien. Ese joven va a tener más oportunidades de trabajo que el no calificado. Y va a escoger su trabajo. Si una empresa le ofrece el régimen laboral juvenil con menores derechos que el régimen general, que le ofrece otra empresa, se va a ir a la segunda. Es un tema de mercado. Sí, okay. Milagro, si me permite. Mira. Sí, la misma pregunta, ya, ¿no? Mira, el tema es que la ley, en el diagnóstico, habla del trabajador no calificado como el que está en el mundo de la informalidad. Pero la ley es para todos. Es decir, impone a la misma bolsa al calificado y el no calificado. Y ahí la voluntad, el albedrío, depende de la empresa, si contrata o no contrata un joven calificado o no, en el régimen laboral. Ricardo habla del Ministerio de Trabajo, ha perdido total capacidad inspectiva el Ministerio de Trabajo. El Poder Judicial no es creíble por el joven. Entonces un joven dice, me voy al Poder Judicial porque me están engañando, o asumo el contrato, va a asumir el contrato que le van a poner el empresario frente a él. Además hay una cosa que no ven los técnicos, no Ricardo, sino los técnicos del MED, que el 40% de jóvenes que trabajan, miren, el 40% de jóvenes de 20 a 24 años son convivientes. O sea, mantienen familia, mantienen hijos, mantienen padres. Tenemos el 40% de los jóvenes de 20 a 24 años conviven. Entonces, hay un sentido ya elaborado en la gente, incluso en el sector informal, que yo en diciembre y en julio recibo un sueldo más, un poco más recibo. Pero con esta ley se va a generar todo un sentido común de que porque eres joven, no recibes ni en julio un sueldo más, ni en diciembre. Esta ley está hecha para todo tipo de empresa. Entonces yo entendería que si vivimos un momento de emergencia, aplicamos una ley de formación laboral para empresas que están al borde del quiebre y podemos salvarlas incluso en el tema de la microempresa. Pero ¿qué tenemos? La encuesta de MacPower Empresas hecha en el CADE habla que el 40% de empresas el próximo año van a contratar, y con el régimen laboral actual. Pero además no solamente eso, esta está hecha a empresas grandes. En el segundo semestre del 2014, las empresas tuvieron utilidades 3.300 millones de soles. Es decir, la Telefónica, por ejemplo, telefonía en general, es decir, Telefónica incrementó 55% de utilidades de un año a otro año. Esa empresa, con tantas utilidades ahora, va a contratar a jóvenes que le va a pagar menos. Entonces, el tema laboral empresarial también es un tema de equidad, de productividad y de equidad. Y pensar que está hecho solamente para el desocupado, se va a generar dos cosas. Se va a generar que la gran mayoría de empresas, dada la ley, van a contratar a jóvenes con el nuevo régimen. Pero además van a esperar, porque Ricardo habla de rotación en promedio de 2.5 meses, pero en el joven la rotación es más. O sea, tienen 3, 4, 5 meses sin empleo hasta que lo encuentran. Entonces, con ese nuevo régimen van a ir a un régimen con menos ingresos, con menos derechos. Entonces, eso sí nos llama la atención. Y además, y otra cosa, y aquí yo creo que sería muy importante verlo, a nivel de América Latina, Milagro, somos el país con menos desempleo juvenil. Y no se aplican las leyes de primer empleo con reducción de derechos como se está aplicando en el Perú. Okay. Es decir, Colombia tiene más desempleo juvenil y su ley de primer empleo no reduce derechos laborales. Ok, ha acabado su tiempo. Permítanme ir a la primera pausa, por favor, de este debate. ¿Esto es discriminación? Porque, claro, un joven aparentemente que está empezando a capacitarse, ingresa y ve que en su trabajo, por favor, tómenlo con buenas... con amplitud este comentario, los viejos, ¿no? Como yo, por ejemplo, ellos sí se llevan la gratis, ellos sí se llevan CTS, ellos sí ganan utilidades, pero yo se supone que también estoy trabajando y que además estoy trabajando más de 8 horas, y entonces, ¿cuál va a ser mi futuro? Hay quienes están diciendo en las redes, esto es básicamente discriminación. Después de la pausa les voy a preguntar sobre este tema de la percepción y, por supuesto, todos los jóvenes están bienvenidos aquí en Facebook y en Twitter a través de este programa para hacerles las respectivas preguntas a los dos especialistas. Ya regresamos. Bueno, se pasan también los jóvenes, ¿ah? Le están diciendo al doctor Herrera que está en Disneylandia, que un joven ni siquiera va a poder denunciar en el ministerio, no tiene ni plata para contratar un abogado, que parece que él vive en otro país.
están hablando de que el doctor Barreda está bien que hable de la convivencia porque hay carga familiar en muchos jóvenes, bueno, en fin. Pueden hacer todas las preguntas, eso sí, siempre con respeto. Muy bien. Bueno, Cristian Juárez está diciendo, ¿y doctores no van a poner en desventaja a las personas mayores de 24 años a conseguir su primer empleo formal? Bueno, también puede ser, es una buena pregunta. ¿Cuál es la razón de este gobierno para ejecutar esta nueva ley? O sea, estamos en tiempos de guerra y nos está yendo tan mal en la economía, o sea, todo ha sido una desgracia que por eso están haciendo esto. Bueno, Amando López ya se pasó también. Amando López dice, esto es un mamarracho, se parece a los autores del Congreso. En el Congreso dice que fueron engañados. Bruce ha dicho eso, lo vamos a entrevistar a Bruce, se los prometo. ¿Qué va a pasar con la minoría que termina de los estudios pasados los 24 años? ¿Eso quiere decir que nadie los va a contratar? Muchas preguntas para los doctores. Bueno, a nivel de América Latina, Giancarlos Campos está diciendo, somos el país con menos desempleo juvenil. Esto es una locura. Bueno, a ver, hablemos de la discriminación, que ese es un tema que se ha planteado mucho hoy día en las redes. Los jóvenes, doctor Herrera, están molestos. Los jóvenes dicen, o sea, nos están discriminando por ser, yo quiero trabajar y porque tengo 19 y resulta que voy a estar en una empresa, me voy a quemar las pestañas, voy a trabajar, como una mula, no me van a pagar horas extras y encima voy a ver cómo mis compañeros se llevan la gratis, se van de vacaciones, se llevan la CTS. ¿Esto no es discriminación, doctor Herrera? A ver, Milagros, en principio la discriminación es un tratamiento diferenciado sin sustento objetivo, un tratamiento diferenciado arbitrario. Entonces, la pregunta es, ¿los jóvenes son un grupo de la población nacional claramente diferenciado frente a los viejos, no tú, sino yo? Los dos. Evidentemente sí, o sea, la edad puede ser un elemento de diferenciación, porque por ejemplo, hay un principio que dice igual trabajo, igual remuneración. ¿Cierto? Si los dos trabajamos haciendo lo mismo, deberíamos ganar igual, pero hay diferencias objetivas que justifican que uno gane más que otro. Por ejemplo, antigüedad, experiencia, especialización, calificación, capacitación, son elementos objetivos que permiten diferenciar, porque si no sería un comunismo salarial. Y entonces creo yo que se puede perfectamente diferenciar a los jóvenes con un régimen laboral de transición de acceso al mercado laboral. Vuelvo sobre lo que dije, el punto de partida es cero beneficios laborales, estoy en la precariedad total, estoy en la calle. Entonces, mi primer empleo, que sea un empleo con pocos derechos laborales, en perspectiva de que me capacite, me califique, para después ya ser un trabajador pleno en el mercado laboral y acceder al régimen general con todos los beneficios laborales. Muy bien. Doctor Barreda, ¿cuál es su reflexión? Discriminatorio totalmente. Miren, Ricardo también ha dicho, es una transición. Y eso tiene que ver con este concepto que hubo en las dos anteriores leyes de microempresa, la del Toledo y la del segundo gobierno del doctor García. Y ese concepto de transición no se cumple, porque en muchos casos incluso se ha licuado personal. Es decir, hay algunas investigaciones que han determinado que personas que estaban en el régimen de la MIPE, 1086 por ejemplo, estuvieron antes en el régimen general. La capacidad inspectiva del Ministerio de Trabajo es casi nula en esos sentidos, en ese sentido. Entonces, el armazón conceptual de la ley plantea los incentivos y de esta forma no se va a solucionar el tema. Estás abriendo la ventana para que la gran empresa, mediana empresa, que lo van a hacer con toda lógica de incrementar más utilidades, van a contratar con el nuevo régimen. Entonces, yo sí creo que es muy discriminatorio y además hay una cosa mayor. Si el régimen, si la ley estuviese como objetivo contratar al no capacitado, se hubiese establecido así en la ley, que era para el joven que no tenía formación. Entonces, y no es así. No es así, es para todos. Es para todos y eso obviamente es discriminatorio. Voy a plantearles las preguntas que hay en las redes para que puedan ser resueltas como en ping-pong. ¿Son las empresas grandes las grandes beneficiadas, doctor Herrera? Porque claro, no hay una distinción, no se habla de MIPE, se habla en general de todo. De todas las empresas, bueno, aquí no vamos a mencionar ninguna en particular, pero las grandes empresas han tenido muy buenos años, tienen grandes utilidades, al final no se va a beneficiar más al empleador que al empleado. ¿Cuál es su respuesta? Yo creo que no, porque las grandes empresas, al igual que las medianas, tienen un nivel de productividad y un nivel de rentabilidad que se sustenta en trabajadores básicamente calificados. Aquí estamos hablando de novatos que entran al mercado laboral por primera vez. Entonces no tienen ningún nivel de calificación todavía en su gran mayoría.
¿no? Entonces estas grandes empresas van a buscar talento calificado. Y ese talento calificado va a decir, ¿me ofreces el régimen laboral juvenil? No, la competencia me ofrece el régimen general. Entonces hay una guerra por el talento, por retener el talento escaso, calificado en el país, que inclusive en el caso de los jóvenes también lo hay. De modo que creo que no se va a dar esa situación. Esta ley está pensada fundamentalmente para la pequeña empresa o para la mediana empresa, ¿de acuerdo?, que están en búsqueda de trabajadores no calificados para calificarlos. Okay. La microempresa tiene su régimen especial, que tiene un costo laboral de 8.3%, que es la mitad de esta ley, ¿no? ¿Cuál es su respuesta frente a si son las empresas grandes las que se están beneficiando? Ricardo no ha respondido a ninguna de las informaciones estadísticas que yo he planteado en mis posiciones. 2, si hubiese sido pensada para el no calificado, entonces se hubiese puesto taxativamente que era para el joven no calificado. 3, las empresas buscan incrementar utilidades. En estos momentos usted camina por la calle y le va a preguntar a un joven odontólogo de la Universidad de Villarreal de San Marcos, ¿qué régimen tiene en las clínicas nuevas, por ejemplo? Y les pagan en muchos casos con el régimen de la nueva ley MIPE, cuando esa clínica tiene ingresos importantes. Todos los cajeros que nos atienden a nosotros, todos los fines de semana que vamos a comprar, están en un régimen de precariedad también. Son 900 soles mensuales más o menos que gana el cajero, ¿no es cierto? Y que si deja de trabajar 3 meses, va a ser contratado ya sin gratificación. Entonces yo creo que la ley es una trampa, en 2 sentidos. Dice que es para el no calificado, pero no lo dice. Dice que es para capacitar, pero no obliga a la capacitación. Dice que es para la microempresa, pero abre la ventana para la gran empresa. Pero además yo sí creo que hay otra revuelto ganancia de pescadores? Pero por supuesto, con un poder judicial como el que tenemos y con el Ministerio de Trabajo sin capacidad inspectiva. Pero además hay una cosa, yo creo que lo que dijo Kuczynski es el preámbulo. O sea, el señor Kuczynski dijo, muy bien, ampliamos esto a los 30 años. Acá se está escondiendo, se está probando cómo reacciona la población para una gran reforma laboral. Que la demandan desde hace tiempo, no los empresarios, porque ellos pagan bien por el trabajador. ¿Quién la demanda? La demandan ciertos tecnócratas que ven solamente al trabajador como un costo, no como un ser humano que tiene obligaciones y esperanzas. Y eso es lo que no se ve en este debate. Muy bien. Te repito, 40% del joven que trabaja es conviviente, mantiene un hijo. Eso, que se piense también en eso. Bueno, y además todos los que trabajamos ayudamos a que la inversión mejore. Así es, porque consumimos y generamos la economía. No, pero no solo eso, sino porque yo creo, no, en fin, no tengo por qué opinar, pero los trabajadores somos el corazón de una empresa, independientemente de la edad, ¿no? Y del país. Y del país. Pero le hago la otra pregunta, yo no voy a opinar, he prometido, porque si no me voy a meter nos vamos a alargar. Le están preguntando, entonces, ¿qué va a pasar si los viejos, usted y yo, somos votados, y esto es terrible esta frase, para contratar a jóvenes baratos? Claro, esa posibilidad está prevista en la ley a través de un candado legal, se llama fraude a la ley. Fraude a la ley. Sí. Okay. Si el viejo es votado, despedido arbitrariamente para ser reemplazado al día siguiente con un joven en este régimen, ese despido es ilegal. Y entonces luego voy a recibir la reflexión del doctor Barreda. Y ese candado legal, ese fraude, ¿cómo también tendría que ir al ministerio? ¿Tendría que contratar abogado, laboralista? O sea, ¿tendría que contratarlo usted? No, para ir al ministerio no se requiere abogado. Simplemente va al ministerio y le dice... Usted sabe lo que pasa en el Ministerio de Trabajo. Pero no crea, la capacidad de respuesta del Ministerio de Trabajo es grande. Esto no tiene gran capacidad. Si sucediera eso, hay un candado legal. Así es. Muy bien. Así es. ¿Cuál es su reflexión sobre los viejos votados por jóvenes baratos? El 85% de demandas por justicia laboral en el Ministerio de Trabajo no son resueltas. Ve las estadísticas. ¿Qué porcentaje, doctor? 85%. 85%. No son resueltas. Hay quejas que se quedan a mitad de camino. No se resuelve. No llega un impacto de obligar al empresario a que enmiende su falta. Entonces, yo entiendo a Ricardo, él tiene una posición muy particular, su ética profesional, pero yo creo que hay que ver la cosa en conjunto. No solamente desde el punto de vista de reducción de costos, sino de que ver lo que pasa con el trabajador y con la trabajadora. Muy bien. Les agradezco a los dos. Este es uno de los muchos debates que vamos a hacer en el programa, porque esto creo que... Y solo un segundo, ¿cuántos jóvenes no calificados hay en la masa juvenil, doctor Herrera? ¿Hay alguna cifra? Porque usted habla mucho de los no calificados. Lo que le puedo decir, Milagros, es básicamente 190.000 jóvenes que hoy en día buscan trabajo, no lo encuentran, no pueden estudiar, están en una situación de limbo y de frustración total, ¿no? 190.000. Perfecto. ¿Y usted cree que la CONFIEP ha hecho esto?
No. La CONFIEP le piden opinión y no opinó. Este es un tema de tecnócratas que piensan... ¿Pero quién es el tecnócrata? ¿Quién Bueno, es la el...? gente del MEF. O sea, esta es la idea de Segura esta ley, o de claro, pero por Castilla. supuesto, es Segura y este equipo de técnicos que están ahí, que han llevado a que el país crezca en empleo 1.8, cuando en el 2011 fue 4.8. Okay. Y otra cosa, Milagros, creo que este debate es bueno. Sí, Es claro, bueno. de eso se Y trata. creo que los buenos empresarios, los que se apuestan por el país, sí le pagan bien a la gente. Pero estas leyes abren la trampa. Y la trampa es lo que se quiere evitar. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctora Herrera, por su participación. Gracias, doctor Gracias, Barrera. gracias. Les prometo, vamos a seguir discutiendo, conversando, para que todos entendamos cuáles son las ventajas y desventajas de este nuevo régimen laboral juvenil. Por supuesto, también vamos a tratar de conversar con el ministro de Trabajo. Ojalá lo logremos. Vamos a la pausa y regresamos con la ex procuradora Jenny Vilcatomo. Ya venimos.